8 de la mañana con 36 minutos. Vamos a la agenda económica con Sebastián Aguirre. ¿Cómo estás, Fernando? Buenos días. Carola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, todo bien. Comenzando esta jornada con un tema bien recurrente aquí en Agenda Económica. Lo hemos conversado desde la semana pasada ya y tiene que ver con el impacto de este reajuste de tarifas eléctricas de las cuentas de luz. Tenemos, como en la Teletón, así como un nuevo cómputo. No, en este caso, un nuevo cálculo. ¿Ya? Un nuevo cálculo. Hay nuevos antecedentes que traemos para esta edición de Agenda Económica que publica hoy día el Diario Financiero. Son de la consultora, le vamos a dar el crédito, Energy, que ha hecho una nueva estimación de cuál es el impacto que va a tener finalmente este reajuste de tarifas que se aplica, recordemos, a partir del próximo 1 de julio. ¿Y por qué ha ido variando el cálculo? Porque faltaban algunos componentes, este es un tema bien técnico, pero faltaban algunos componentes que tiene que elaborar la Comisión Nacional de Energía respecto a las líneas de transmisión, que son las que traen la energía desde donde se produce hasta las ciudades, hasta los centros urbanos. Bueno, ese último componente finalmente provocó un reajuste en los cálculos y en las estimaciones de cuánto va a subir la cuenta de luz finalmente. ¿Al alza o a la baja el reajuste? Ambas cosas. ¿Cómo? Respecto a los clientes residenciales, a todos nosotros, el 90% de los hogares en Chile que consumen menos de 300 kWh, a la baja. Esa es una buena noticia. Ya. Pero viene al alza para el sector comercial e industrial, los que consumen más de 1000 kWh. Estamos hablando ahí de una porción bien pequeña de clientes, pero súper importante porque, bueno, estamos hablando de las panaderías, por ejemplo, grandes supermercados, en fin, ese tipo de consumidores que están regulados y que finalmente también van a terminar traspasando esos costos a los consumidores, ¿no? Eso es lo que te iba a decir, de que a la larga, cuando la situación se da como la estás describiendo, el consumidor no tiene un golpe a través de el valor de la energía, sí, pero sí lo tiene a través del valor de todos los productos de las empresas que se lo traspasan. Y es una súper mala noticia, digamos, para todos esos sectores, sobre todo para las microempresas o pequeñas empresas que van a sufrir un alza. Pero pongámosle número a esto para que entendamos bien qué es lo que va a pasar. De acuerdo, insisto, a esta estimación que hace la consultora Energy, que publica hoy día el DF, para el 90% de los clientes nacionales de los hogares de menor consumo, entonces, vienen reajustes promedio a nivel nacional de 21%. ¿Dónde va a subir más la cuenta de luz? En Valparaíso y Chillán. Se toman ciudades capitales como referencia, ¿ya? 20%. En Copiapó, 19%. En Rancagua, en Concepción y Temuco, 18%. Y en Santiago, un 13%. Mira. Eso es lo que estima esta consultora en los incrementos que se verían a partir de julio, ya con toda la información técnica entonces sobre la mesa. Bastante menos de lo que se había estimado en algún momento. Sí. Y recordemos además que no solo aquí está el concentrado el 90% de los clientes a nivel nacional, según la Asociación de Empresas que Distribuyen Electricidad, sino que también está el segmento que va a recibir un subsidio. El 40% de los hogares de menores ingresos va a recibir un subsidio en sus cuentas de luz. ¿Son como 1,5 millones de hogares o personas? Más o menos, eso dice el diputado Jaime Mulet, que son 1,5 millones de hogares. Pero según el diputado, no todos los hogares van a recibirlo porque hay que postular este subsidio. Y eso algunos podrían quedar fuera. Ha sido bien polémico que se tenga que postular a partir del 1 de julio, que es el próximo lunes, en subsidio tarifa eléctrica. Te lo digo al tiro, es fácil, es como... Sí. Subsidioeléctrico.cl, ahí está, muchas gracias a él. Sí, y ese proceso podría dejar a personas fuera. Por de pronto, aquellos que no están con las cuentas al día, por ejemplo, que están con cuentas atrasadas, van a tener problemas para postular. No van a poder recibir el subsidio si es que no están con las cuentas al día. Siguiendo con estos reincrementos que estábamos comentando, hay algunos sectores, los que consumen a nivel residencial, las casas más grandes o que tienen muchas familias dentro de un mismo hogar y que consumen mucha energía, los reajustes en todo caso van a ser altos, ¿eh? Puede llegar a un 57% en la ciudad de Copiapó, por ejemplo, para un consumo residencial mediano, y para los consumos residenciales altos también 48% allá en Copiapó, de un 35% acá en Santiago, así que no es leve para ese segmento. Son pocos hogares, pero de todas maneras vale la pena consignarlo. Un solo punto. Sí. Ayer nos decía nuestra invitada al panel Voces del Poder, María José Soca, que también hay que considerar algo. Que en muchas casas donde viven personas de bajos recursos, muchas veces comparten un medidor. Ah, claro. Entonces les puede parecer alto consumo
pero en el fondo son varias familias que están en condiciones bien precarias. Exacto, un cliente, un medidor y varias familias. Sí. Bueno, de todas maneras el subsidio contempla eso, que no es por hogar, sino que es por familia. Perfecto. ¿Ya? O por el número de integrantes, digamos, de un hogar. Perfecto. Y ese punto también está considerado. Bueno, queremos profundizar también en el tema, sobre todo en las vías de solución que puede haber ahora para poder aliviar un poco este aumento de tarifas, y para eso estamos en contacto con el expresidente de las Generadoras de Chile, decano de la Facultad de Ingeniería en la Universidad Adolfo Ibáñez, Claudio Sivach, con nosotros en Agenda Económica. Bienvenido, Claudio. Hola, Claudio. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están en esta fría mañana invernal? Gracias por el contacto. Gracias por estar con nosotros aquí en CNN Chile Radio. Claudio, estábamos describiendo recién los últimos cálculos y estimaciones que hay respecto a este reajuste de las cuentas de luz. Y en un contexto donde a nivel político lo que se está buscando es algún tipo de medida para paliar un poco este aumento, ¿no? Y que no pegue tan fuerte en los presupuestos familiares, sobre todo de las familias de menores recursos. ¿Cuánto espacio hay, Claudio, efectivamente, para que se pueda hacer alguna medida extraordinaria para aplicar mayores subsidios, por ejemplo? Bueno, a ver, yo primero que nada, como bien lo presentaban, como decano de Ingeniería y Ciencias, puedo hablar desde ahí, mucho más de la parte de explicación de la ingeniería y por qué estamos donde estamos y eventualmente pensar justamente cómo implementamos esta ley, que es un sinceramiento necesario, producto de una sucesión de hechos que han ocurrido incluso mucho más allá de que el congelamiento inicial del año 2019, que tiene que ver incluso en estos contratos de largo plazo que existen en Chile entre las distribuidoras, que son las que nos entregan la energía eléctrica a las casas, con las generadoras, que vienen algunos del año 2010, 2000 o incluso anteriores. Entonces, yendo hacia adelante, lo primero es implementar esta ley que permita efectivamente empezar a reducir esta deuda que se había acumulado de los clientes que en Chile no vieron aumentar sus tarifas en los últimos 5 años. Eso es el primer hecho relevante que hay que tomar conciencia. Mientras en el mundo entero, por un lado, hubo una pandemia que impactó el precio del dólar, que es el principal insumo, el costo de la energía. Después vino la invasión rusa a Ucrania, que aumentó los costos de insumos de todos los combustibles fósiles. Y en el caso particular, además de Chile, tuvimos el estallido de la crisis de octubre. Todo eso sumado hizo que, a pesar de todo eso, donde el dólar del 2019 estaba en 6.50, hoy día está en 9.50, en Chile la energía eléctrica no subió. Entonces, una cosa que es fundamental es implementar esto hoy, porque si no, nos vamos a enfrentar a situaciones más complejas y que hipotequen de alguna manera ¿a qué te refieres con este éxito que hemos tenido como país en atraer inversión, empleo y sobre todo energías renovables, en las cuales Chile ha sido exitoso, y que las energías renovables han sido parte de lo que nos ayudó a mitigar estas alzas, y las son aquellas que nos van a permitir luego repagar esta deuda. Si no fuera por las energías renovables, se van a empezar a bajar los costos de producción. Sería imposible producir una diferencia entre lo que hay que devolver de alguna manera esta deuda con los costos de producción, y eso de alguna manera nos va a permitir repagar y pasar este mal momento, ¿Claudio? De una alza transitoria. Se entiende entonces que el problema no se puede chutear hacia adelante, digamos, ¿no? Porque ya se ha acumulado una deuda cercana a los 6.000 millones de dólares. Pero tú decías que esto podría generar situaciones más complejas. ¿A qué te refieres? A ver, lo más desafiante desde el punto de vista país es que Chile es un país, sabemos, rico en recursos renovables, y hemos sido exitosos en atraer esa inversión, en atraer esa tecnología, y de alguna manera que hipotequemos eso. Y hipotecarlo quiere decir hacer cosas que hubieran afectado, por ejemplo, la operación o la inversión en nuestro país. Y creo que eso es tremendamente central, porque no es solamente las empresas las que se ven afectadas de esto, sino que la sociedad chilena, el empleo generado o la generación de energía renovable, que contribuye además a enfrentar la crisis climática. Entonces, eso creo que es parte de la importancia de sincerar y volver a restablecer los criterios económicos básicos, contribuye a eso adelante. Y lo segundo tiene que ver con atender de manera inmediata a través de programas de subsidios focalizados que debieran poder ampliarse, y esa es la pregunta original, ver a cuánto es el esfuerzo que se puede hacer para atender a aquellas familias que efectivamente no puedan solventar este gasto, que es un incremento relevante, como también tiene que ocurrir a nivel de las pymes, o sea, qué instrumentos financieros, FOGAPE, y hay una serie de instrumentos de política pública que permitan llegar con recursos para paliar este aumento transitorio, que luego no va a haber una baja relevante en los próximos años, pero
tampoco no significa que vaya a seguir subiendo la cuenta de la luz. Al contrario, va a partir ya, cuando se haya repagado esta deuda, va a bajar la cuenta de la luz porque la producción va a costar menos. Ahora, eso, ojo, tomando siempre consideración de que tengamos efectos como el dólar relativamente estable, hay costos adicionales que ustedes algo anunciaban ahí. El día de mañana vamos a tener que preguntarnos qué significa tener redes eléctricas que sean más resistentes al cambio climático, y todo eso requiere de alguna manera costos si uno quiere tener mejor calidad de servicio o quiere estar más preparado hacia los distintos escenarios posibles, por ejemplo, de la crisis climática. Ahora, ayer conversando en la noche en Última Mirada con Rodrigo Castillo, que fue director ejecutivo de la Asociación de Empresas Eléctricas, él planteaba que había una suerte de impas entre el fenómeno de la generación y el fenómeno de la distribución en todo lo que se había hecho históricamente en términos de generar los precios de cada una de ambas cosas. ¿No conversan la generación y la distribución antes de tomar una decisión sobre cómo se cobra? A ver, el que cobra y el que entrega la energía eléctrica a un cliente es la distribuidora. Exacto. ¿Y la distribuidora cómo cobra? Básicamente cobra una parte que tiene que ver con pagar las redes que hay en la ciudad, los cables que recorren la ciudad, que es un costo fijo, bastante fijo, porque están ahí siempre los cables. Las líneas de transmisión, que también están bastante fijas, o sea, eso es un peaje de las carreteras. Y lo que las distribuidoras hacen es licitar de largo plazo. Es la manera de conversar en un mercado, no es que se pongan de acuerdo, sino que se licita, y aquel que ofrezca la energía al menor costo finalmente se adjudica el suministro de un volumen de energía por un largo periodo de tiempo. ¿Por qué por un largo periodo de tiempo? Porque la empresa tiene que ser capaz de financiar las inversiones necesarias para producirlo. Entonces, las distribuidoras, desde el año 2006, licitan por largo plazo a las generadoras de un mercado, que en Chile hay cientos de empresas generadoras que le suministran a la distribuidora. Así se conforma el precio final, al cual obviamente siempre, como en todo en la vida, hay que agregarle el IVA, el impuesto. Claudio, ayer conversábamos con la senadora Yasna Proboste y la senadora planteaba que había ciertos caminos, por ejemplo, para financiar este eventual subsidio o una cobertura mayor del subsidio, por la vía de entregar franquicias tributarias a las mismas empresas que tienen las deudas. O sea, a las mismas compañías a las que hay que pagarle esta deuda, que ellas pudieran eventualmente aportar a este fondo recibiendo ciertas franquicias tributarias. ¿Hay espacio para algo así? ¿Qué señal se da con una medida de ese tipo, Claudio? A ver, el dinero es fungible. O sea, hay que diferenciar desde dónde queremos obtener los recursos versus cómo queremos usarlos. Yo creo que hoy día lo más importante es resolver a quiénes debemos entregar recursos. Y probablemente debemos entregar recursos a los más afectados, o sea, aquellas familias más vulnerables o pymes más afectadas. Por un lado, recursos que tendremos que definir si es que son recursos públicos, de Hacienda, pero por el lado de las empresas, en los últimos años los que han soportado esta deuda, a los cuales se les debe la cuenta, que no subió en estos últimos 5 años por todo lo que ella explicaba, esas empresas necesitan ser vistos repagados, pero después la discusión, la alternativa, si es que eso se usa bien la franquicia, eso creo que no es la pregunta más esencial. La pregunta es a quiénes y cómo debemos beneficiar hoy día, y probablemente hay que buscar el mejor instrumento. Si es que es una franquicia, yo probablemente creería que no, probablemente creería que es más eficiente que hubiera recursos públicos directos, porque al final una franquicia también es, en cierto modo, menores recursos fiscales. Sí. Ahora, ¿es muy caro ampliar ese subsidio, Claudio? Nosotros recién estábamos hablando que el 90% de los hogares o de los clientes, digamos, son los clientes de bajo consumo, los que tendrían el menor impacto, digamos, dentro de este reajuste. ¿Sería muy caro aumentar ese universo de personas beneficiadas? Probablemente es una estimación que es importante que haga un cruce el Ministerio de Desarrollo Social con el Ministerio de Hacienda, pero probablemente es algo que en términos de corto plazo sería mucho más barato y hacerlo lo antes posible, porque en realidad el momento o el tiempo más complejo son este año y el próximo, y luego deberíamos volver a normalizarlo. Entonces, diría que esto está en órdenes de magnitud muy menores a esta enorme deuda que tenemos hoy día de $6.000 millones. Entonces, creo que
Estamos hablando de algunas, tal vez cientos de millones de dólares. Si uno lo compara con otros recursos públicos que se gastan, probablemente es algo mucho menor en relación a la importancia de implementar esta ley lo antes posible y poder sincerar esta deuda y poder repagarla y volver a reencauzar, que las cosas cuesten lo que valen, por así decirlo, aunque suene ridículo decirlo. Oye, y desde ese punto de vista, ¿cómo entra dentro de este marco lo que se ha hablado respecto de las energías renovables, de todo lo que viene en el futuro y de todas las situaciones que eventualmente pueden generar una nueva forma de relación con la energía? ¿Eso de alguna manera se impide cuando hay una deuda de este volumen? Bueno, efectivamente esto ha desafiado muchas de las empresas que han invertido en Chile, que han visto que en realidad no están pudiendo cobrar el 100% de la cuenta, sino que han pasado a tener que endeudarse para poder subsistir. Y eso obviamente hace más complejo la inversión. Y por eso es tan importante, como digo, poder despejar esto para poder seguir sosteniendo la inversión. Porque las energías renovables no son solamente importantes porque son obviamente la clave para enfrentar la crisis climática, también nos blindan en el futuro de depender de los costos de combustibles fósiles y los precios como varían en el mercado global. Además, estas son fuentes que tenemos por lo mismo localmente en Chile y además bajan la cuenta. No sé si la energía solar, que hoy día Chile es uno de los países que más energía solar tiene en el mundo ya en producción, va a permitir, cada día más barata, precisamente repagar esta deuda, porque hacia adelante vamos a producir energía de menor costo de lo que hoy día cuesta producirlo en carbón, gas natural o, para qué decir, el petróleo, que es muy caro. Entonces, las energías renovables son clave, han permitido en parte mitigar estas alzas y son aquellas que nos van a permitir salir hacia adelante de este problema. Bien, Claudio Sivach ha estado con nosotros aquí en Agenda Económica. Claudio, gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias, Claudio. Que tengan un buen día. Muchas gracias a ustedes y ojalá esto es un desafío grande, ojalá que tenemos que avanzar precisamente en esta agenda y buscar las soluciones más adecuadas. Así que una buena mañana. Gracias por el contacto. Chao. 8:53, Sebastián Aguirre en Agenda Económica. Sigamos con la agenda del día precisamente. Hoy a las 10 de la mañana viene una reunión que está bien interesante, hay que mirar con detalle y que tiene cierto morbo también por algunas declaraciones cruzadas en los últimos meses. El presidente Gabriel Boric a las 10 en La Moneda, junto al ministro Marcel, recibe al presidente de la Asociación de Bancos, a José Manuel Mena, líder de una asociación súper importante, a quienes acusaron de coñete. ¿Se acuerdan de esa frase, no? El presidente Boric dijo en una conversación radial en Rancagua, creo que fue. Decía que, claro, los bancos habían sido un poco coñetes en entregar préstamos, sobre todo al sector de la construcción. Y esa frase igual levantó olita. En ese momento, Entonces se encuentran después de esta frase. El líder de la Asociación de Bancos con el presidente. Estaba viendo la fecha de cuándo había sido esta frase. Fue en mayo, a comienzos de mayo. Ha pasado ya casi 2 meses. Y José Manuel Mena en ese momento dijo, bueno, las declaraciones del presidente nos sorprenden, ¿no? Porque ellos básicamente, no solo por el léxico que ocupó el mandatario, que fue bien coloquial, sino también por lo que había hecho efectivamente el sector bancario en este periodo de tiempo. Lo que ellos plantean básicamente es que acá no habían sido por voluntad propia necesariamente más restrictivos en la entrega de créditos, sino también porque el ciclo económico era lo que pedía. Con niveles de inflación muy altos y una tasa de interés que el Banco Central había fijado alta, los bancos obviamente iban a entregar menos plata. Eso era algo esperado. Entonces, desde ahí, desde el sector bancario se defendían entendiendo que no era un asunto solamente de buena voluntad o de ser más o menos coñete, sino que además tenía que ver con el contexto macroeconómico a nivel nacional. Con ese telón de fondo, entonces, se va a desarrollar esta reunión hoy. Ya veremos cuáles son las declaraciones. La reunión es a las 10. Seguramente habrá algún punto de prensa posteriormente. Y veremos cuáles son los temas que se tocan también. El gobierno lo que ha tratado de todas maneras es que haya más reactivación y ha insistido majaderamente en el tema de la construcción, sobre todo porque es uno de los sectores que está más rezagado en esta materia.
En otro tema que el gobierno también tiene presente de manera bien relevante en su agenda en el Congreso, hablemos del secreto bancario, el levantamiento del secreto bancario. Hasta Evelyn Matei se pronunció sobre el asunto. Exacto, de rebote le llegó esto a la alcaldesa de Providencia a propósito de su crítica que hizo sobre los eventuales vínculos entre el narco y el sistema político. El subsecretario Monsalve la emplaza de vuelta y le dice, bueno, si queremos avanzar en la investigación del crimen organizado, que su sector, la oposición, apoye el proyecto de levantamiento del secreto bancario. Y este tema es súper relevante porque está dentro de la Estrategia Nacional de Integridad Pública que está empujando el gobierno, que busca por esta vía tratar de entregar más herramientas a la investigación sobre eventuales delitos de elusión, evasión tributaria, pero también de eventual lavado de activos vinculado al crimen organizado. Y ahí, Sebastián, sería bueno que tú nos contaras, porque actualmente yo entiendo que para acceder a las cuentas de una persona para levantar el secreto bancario se necesita la orden de un juez. Exacto. ¿Qué cambia con el proyecto de ley? Bueno, de acuerdo a la CMF, hoy día la información referida a todo tipo de depósitos y movimientos bancarios que reciben los bancos debe ser mantenida en secreto y solo se puede dar a conocer al dueño de esa cuenta, al titular, nada más. Un juez puede en todo caso autorizarlo, pero es un proceso bastante más largo y más complejo y está más restringido. Lo que busca este proyecto de ley es mantener o entregar más herramientas en el fondo para que el Servicio de Impuestos Internos pueda acceder eventualmente a este tipo de información, pero en un carácter un poco más flexible desde el punto de vista de qué delitos son los que permiten una autorización para acceder a este tipo de información. La diputada Gael Jomans entiende que acá hay un procedimiento que es más mixto. Entonces, dejar que la autorización judicial se pidiera en el caso de procedimientos generales siempre, y por lo tanto se introducen algunas excepciones que permiten que el Servicio de Impuestos Internos pueda acceder a esta información, pero manteniendo el resguardo de la privacidad, que es el tema que en la oposición han cuestionado fundamentalmente para este proyecto. Es decir, que acá la información sensible y la identidad de quienes están siendo investigados no sea revelada, por ejemplo, y no se haga pública. Y de hecho, si es que se determina la inocencia de un determinado contribuyente al que se está investigando, toda la información sea destruida automáticamente por parte del servicio para no vulnerar esa privacidad. Es interesante cómo operan esta lógica del secreto bancario en algunos otros países, porque yo me imagino que se están mirando. Sí. Por ejemplo, tú tienes en Estados Unidos la obligación de informar sobre depósitos o funcionamientos bancarios que superen un monto de dólares. Por ejemplo, creo que entiendo que son $10.000. Ajá. Tú tienes que sobre eso, cualquier movimiento que haya sobre $10.000, lo tienes que informar o te lo pueden pedir sin ningún problema. Claro, de manera administrativa. Administrativa. Sí. Bueno, el gobierno insiste en eso, en que este es un estándar OCDE. Pero claro, y que nos estamos acercando a eso, sencillamente, y que no hay gran innovación desde ese punto de vista, ni tampoco invasión a la privacidad de las personas, ni una persecución política. Aunque a eso aludía Evelyn Matei. Ayer, cuando le responde al subsecretario Monsalve, dice, bueno, pero aquí cuando se investigaron los financiamientos de plata política, había un sesgo de Servicio de Impuestos Internos. Dando a entender que estas herramientas pueden fortalecer ese sesgo para perseguir a determinados grupos, por ejemplo. Claro, con un uso político. Exacto, exacto. Por eso es que quizás lo lógico sería, de alguna manera parafraseando lo que acabo de decir antes, es generar un estándar, digamos, para todo. Claro, para toda la situación bancaria, y de un monto sobre este monto se puede investigar y se puede abrir. Claro, que sería un parámetro objetivo. Objetivo, claro. Sí. Bueno, el proyecto en todo caso fue despachado de la Cámara de Diputados, está en el Senado, vamos a ver cómo avanza. El gobierno lo tiene en todo caso entre sus temas prioritarios ahí en la agenda en materia económica y de combate al crimen organizado. Muchísimas gracias, Sebastián Aguirre, como siempre, con la información en Agenda Económica. Buenos días. Chao, Carol.